Y la palabra que hoy quiero compartir con ustedes está titulada Motivación versus Restauración. Qué importante pues el tener el conocimiento claro de saber lo que es motivar y lo que es que nuestra vida sea restaurada. Amados hermanos, como iglesia no nos podemos conformar solamente con una motivación. La motivación es buena, sí, es buena. Porque yo quiero preguntar que quién en esta mañana o quién de los que están aquí en esta mañana en algún momento de su vida se ha sentido así como que desalentado, triste o tal vez malhumorado y no consigue qué hacer y necesita una palabra motivadora. Yo creo que eso nos sucede a todos, ¿cierto? Necesitamos en cierto momento de nuestra vida recibir una palabra que nos motive. Y quiero definir lo que es la motivación y definir un momento lo que es la restauración para que tengamos claro de lo que se va a estar tratando en esta mañana. Ok. La motivación es la fuerza o un impulso que activa y dirige nuestras acciones hacia la consecuencia de objetivos, ya sean internos o externos. Yo no sé cuál sea la situación que usted tenga, pero usted necesita en algún momento de su vida ser motivado. Diga conmigo, yo necesito ser motivado. Sí, necesitamos ser motivados y la motivación es buena, muy buena, pero también es necesario que seamos restaurados porque no podemos vivir toda la vida dependiendo de una palabra de motivación. Ay, yo voy para donde el pastor para que el pastor me motive. Voy para donde la pastora para que la pastora me motive. Voy para la iglesia a ver si recibo una palabra que me motive. Amados hermanos, no solamente debemos vivir de motivación, sino restauración. ¿Y qué es restaurar? Restaurar es reparar cuando estás cansado, cuando tú estás deprimido o cuando estás arrepentido. Puedes confiar en que Dios restaura nuestra vida, en que Dios hace de nuevo nuestras vidas. Amén. Dios hace cosas nuevas cada mañana. ¿Cuántos lo creen? Eso lo dice su palabra. Dios cada mañana renueva sus misericordias para con nosotros. Y quiero basarme en la palabra de nuestro Dios en el libro de Juan, capítulo 5, verso 6. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Me acompañan en la lectura. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Los que vinieron la semana pasada estuvieron escuchando esta palabra que compartió nuestro hermano José Reinaldo, ¿sí? Amén. Y pues cuando el Señor me daba esta palabra yo decía, pero Señor, si ya esta semana ya compartimos eso, pero vamos a ver qué nos quiere entregar el Señor en esta mañana. Pero vamos, note lo que dice en el versículo del mismo libro de Juan, capítulo 5, verso 14, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Tomando un poco esta historia, este era un hombre que era paralítico, ya conocemos esta historia. Pero noten ustedes que dice acá que Jesús, mire, dice cuando Jesús vio que estaba acostado, vio que llevaba mucho tiempo, diga conmigo, mucho tiempo. Pero el Señor le dio una palabra, le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora, yo quiero que usted se analice por un momento, cuando usted está pasando por una aflicción, usted en algún momento de su vida dirá, yo necesito algo que me motive. Este hombre necesitaba una palabra que lo motivara y el Señor se la dio. Le dijo, ¿quieres ser sano? Ah, pero el Señor después le dice, bueno, yo te sano, pero necesitas restaurarte. Miren lo que le dice aquí, le da una orden, le dice, mira, has sido sanado, no peques más. Gloria a Dios, le dijo, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Impresionante que el Señor dice, bueno, está bien, hijo, ya recibiste la sanidad. ¿Cuántas personas vienen al Señor porque están pasando por un proceso bastante fuerte? Están pasando por un problema familiar o tal vez por una enfermedad. Reciben la sanidad y después que la reciben, se apartan. O después que la reciben, ay, no importa, voy a la iglesia otro día. Vamos a la iglesia el domingo. No, yo voy otro día mejor. Tengo un compromiso. Vamos a la iglesia este domingo. No, este domingo tampoco puedo.
Y vamos a servirle al Señor en una casa misionera. No, es que no puedo. Nunca tiene tiempo para el Señor, pero se le olvida de lo que el Señor hizo en su vida. Es necesario que recordemos las bondades de nuestro Dios. Amén. Conviene que recordemos lo que Dios ha hecho con nosotros. De dónde nos sacó el Señor, debemos recordarlo continuamente. Fíjense, este hombre estaba paralítico desde hacía muchísimo tiempo y pidió la sanidad. El Señor le dijo, bueno, ¿quieres ser sano? Bueno, Señor, él buscó muchísimas excusas, pero sin embargo el Señor le dio la sanidad y le dijo, levántate o vete y no peques más. Vete y no peques más, le dijo el Señor. Ahora vamos a otra historia en el mismo libro de Juan, capítulo 8, versículo 7, y dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Versus lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 11. Fíjense, el Señor aquí estaba dándole unas palabras motivadoras. Aquí fue la mujer que fue encontrada en adulterio y querían apedrarla, querían acabar con ella. Señor, esta mujer fue encontrada en adulterio. Y entonces el Señor llegó y le dio una palabra muy motivadora a todos ellos. Le dijo, bueno, el que esté libre de pecado, atrévase y agarre la primera piedra y se la lanza. Y entonces miren lo que sucede en el verso 11 del mismo capítulo 8. Y dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué hermosa palabra. El Señor llega y le dice, bueno, pero ¿y dónde están los que te estaban condenando? ¿Dónde están los que querían apedrearte, mujer? Y ella llega y le dice, bueno, Señor, yo no sé, yo no veo a ninguno, le dice. Y el Señor le dice, bueno, ni yo te condeno, le dice, vete y no peques más. Entonces, ¿cuántas tomamos nuevamente esta palabra? ¿Cuántas veces no nos ha perdonado nuestro Dios? ¿Y cuántas veces usted ha mirado nuevamente atrás y dice, ¿será que lo tomo o no lo tomo? Es importante, amados hermanos, ya después que tengamos una palabra en nuestro corazón, recordemos que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Amén. Es necesario que usted tenga muy presente que lo que el Señor quiere hacer en su vida no es motivarle solamente. A esta mujer querían apedrearla y entonces el Señor dijo, bueno, dio una palabra muy alentadora a las personas que querían acabar con ella. Le dijo, bueno, si ustedes se sienten que están libres de pecado, pues agarren la primera piedra y se la lanzan. Pero como no había nadie así, que estaba libre de pecado, bueno, comenzaron a lanzar sus piedras y a dejarlas allí y a retirarse, a marcharse. Se examinaron. Es necesario que nosotros examinemos nuestra vida, si nuestros motivos y acciones están conforme a la voluntad de nuestro Padre. Amén. Porque noten ustedes que en el Salmo capítulo 23, versículo 3 específicamente dice que Él confortará nuestra alma. Qué bonito es saber que el Señor, cuando habla de confortar, es restaurar. Qué bonito es saber que tenemos a un Dios que restaura. Amén. Qué bonito es saber y qué confianza nos da a cada uno de nosotros saber que tenemos a un Dios que restaura, no solamente que nos motiva, como les decía hace unos momentos. Iglesia, es necesario, miren, estas palabras son muy necesarias para nosotros como iglesia del Señor. No pierdas tu enfoque. Cuando nosotros nos dicen no pierdas tu enfoque, y ciertamente eso lo dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, ¿sí? Entonces nosotros como hijos del Señor no podemos perder nuestro enfoque. Debemos perseguir la meta, el premio del supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Él, vamos a perseguir la meta. Es necesario que como iglesia no te distraigas solo con la motivación. Busca tu restauración. Fíjense en estas dos ocasiones que el maestro le pudo decir, vete y no peques más. Levántate y no peques más. Ya deja tu manera de vivir, ya apártate del pecado, restáurate, levántate, sírveme. Eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros.
El Señor no puede usar un vaso que esté sucio. El Señor quiere usar vasos limpios, vasijas limpias. ¿Estarán esas vasijas en esta mañana? Repito nuevamente, es necesario que examinemos si nuestros motivos y nuestras acciones están siendo agradables delante de la presencia del Señor. Iglesia, este es el tiempo en que debemos prepararnos aún más. Nuestro Dios pronto viene a buscar una iglesia que esté consagrada, que esté preparada, que tenga su traje limpio. Una iglesia que esté con su traje de lino fino, resplandeciente. Y es necesario que santifiquemos cada día más nuestra vida. La iglesia no solo debe convertirse en un agente motivador, sino en un agente restaurador. La frase bíblica, vete y no peques más, es aplicable a cada una de nuestras vidas. Eso nos lo dice el Señor en esta mañana. Levántate y no peques más. Miren, la palabra del Señor dice que todo el que se la pasa pecando es esclavo del pecado. ¿Sí? Ya nosotros como hijos del Señor hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido restaurados. Pero también dice la palabra del Señor que el que encubra sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Ciertamente nosotros cuando venimos a la casa del Señor deseamos cada día recibir una palabra que conforte nuestra alma, que nos restaure, que nos alivie, que nos sane. Y cuando se nos habla del pecado es como que nos sentimos tal vez como expuestos. Y lo digo porque cuando yo venía a la iglesia inicialmente, pues el Señor conoce nuestro corazón, amados. Y habían cosas en mi vida, o hay cosas en nuestra vida aún, porque todo, como les dije en días pasados, el jueves pasado que tuve la oportunidad de estar acá, continuamente fallamos a nuestro Dios y es necesario reconocer que usted le falla al Señor. Y si hay algo que no está agradable ante la presencia del Señor, pues decirle: Señor, restaura mi vida y hazla de nuevo. Toma mi vida en tus manos y hazla nuevamente. Él es el alfarero y Él quiere restaurar nuestras vidas día tras día. Amén. Solamente usted debe permitirle que Él haga ese trabajo en usted. Él no lo va a hacer si usted no se lo permite. Si usted decide llevar una vida desordenada, una vida pues sin sentido, pues el Señor va a decir: vamos a dejarlo quietecito, que Él siga viviendo de esta forma y posteriormente lo restauraré. ¿Sí? Porque el Señor es un caballero, Él no hace nada si usted no se lo permite, pero si usted le permite, Él hace una obra maravillosa en usted. Gloria a su nombre. Vete, amén. Vete y no peques más. Jesús no estaba hablando de una perfección sin pecado. Eso es algo que nosotros debemos estar muy atentos. Jesús no nos estaba, cuando dice allí vete y no peques más, no estaba hablando de una perfección sin pecado. Él estaba, más que todo, sus palabras extendían la misericordia y exigían santidad. Sus palabras exigen de cada uno de nosotros santidad. Amén. Sus palabras a nuestras vidas deben ser el pan diario. Sí, Señor. Debe ser esa palabra que nos corrige. De hecho, la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir, para que cada uno de nosotros estemos firmes para servir al Señor y crecer cada día espiritualmente, ¿sí? Si queremos un crecimiento espiritual, debemos atesorar la palabra de nuestro Dios en nuestros corazones. Fíjense, en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, específicamente por allí, dice la palabra de nuestro Dios que la palabra de Dios es viva. Y si esa palabra de Dios es viva, quiere decir que nos habla, ¿sí? Todo lo que tiene vida habla, transmite. Así no tenga, bueno, sí tiene boca, ¿verdad? Porque esta es la Biblia, es la boca de Jehová. Y entonces cuando la boca de Jehová se abre, es para hablar a cada uno de nosotros, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces Dios no busca un corazón perfecto, sino un corazón dispuesto. Miren, y es triste ver Dios
Dios no busca un corazón perfecto, sino un corazón dispuesto. Y en el Salmo capítulo 108, verso 1 dice eso específicamente. Dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Qué hermoso es agradecerle a nuestro Dios por su obra maravillosa en cada una de nuestras vidas. Miren, pero es triste y lamentable ver también cómo mayormente vemos a personas que están, pues sí, sumergidas en el pecado, y se le habla acerca del pecado y dicen, lo que pasa es que no puedo. Usted no es que no puede, porque la palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y saben que se acostumbran a recibir una palabra que le digan, levántate, que el Señor está contigo. Ay, sí, yo me voy a levantar. O tal vez otra frase motivacional que diga, levántate y resplandece. Y sí, eso está hermoso, que nosotros declaremos esa palabra. O que le digamos, Jehová proveerá. Pero solamente reciben esa palabra cuando están pasando por un momento de aflicción. Porque cuando están en la gloria, ¿qué hacen, amados? ¿Qué hacen? Muchas personas se olvidan del Señor cuando están en la gloria. Es necesario recordarse del Señor todos los días de nuestra vida. Amén. Es necesario recordar las bondades de Dios todos los días de nuestra vida. Jesús es el equilibrio perfecto de gracia y verdad. Y note que lo dice allí en el libro de Juan, capítulo 1, verso 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. De gracia y de verdad. Miren. Si en su palabra está establecido que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y esa verdad nos habla, esa verdad nos corrige. Fíjense, acá lo dice, lleno de gracia y de verdad. El Señor al hijo que ama, Él lo corrige, lo disciplina, lo instruye. Miren, ciertamente tenemos a un Dios de amor. ¿Cuántos conocen a ese Dios de amor? Tenemos a un Dios de amor. Pero fíjense que dice la palabra de nuestro Dios, que un día nos presentaremos delante de Él y daremos cuenta por toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca, ¿sí? Vamos a dar cuenta delante de nuestro Dios. Por eso acá debemos prepararnos y no debemos conformarnos, como les dije hace un momento, solamente con recibir una palabra que nos motive, sino una palabra que nos restaure, amados hermanos. Debemos buscar la restauración para que seamos perfeccionados, porque dice la palabra de nuestro Dios, convencido estoy que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Él quiere perfeccionarte. Él quiere perfeccionarte, quiere perfeccionar a su iglesia. Amén. Él quiere que su iglesia sea santa. Así como Él es santo, Él quiere que su iglesia sea santa. Los que conocen el amor de Dios le obedecen de forma natural. Qué impresionante esto. Amados, si nosotros conocemos al Señor, vamos a obedecerle, ¿sí? Los que conocen al Señor le obedecen de manera natural. En cambio, los que no conocen de su amor andan por allí como cabritos desobedientes. Nosotros no somos cabritos, nosotros somos hijos. Diga conmigo, yo soy hijo. Y los hijos tienen que ser obedientes, amados hermanos. Miren, dice acá en Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman al Señor? Bueno, vamos a guardar su palabra. No podemos hacer caso omiso a su palabra, no, Señor. Lo que está establecido en ello debemos cumplirlo. Lo que está establecido en la palabra del Señor es ley y debemos cumplirla. Amén. No debemos salirnos, no, porque esto es lo que me gusta, esto es lo que yo voy a cumplir. Miren, hay una frase por allí que la dijo un hombre, Mahatma Gandhi. Él dijo en cierta oportunidad, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y muchas personas dicen, en la Biblia dice, y eso no está establecido en la Biblia. En la Biblia no dice eso.
¿no? Entonces muchas personas dicen, en la Biblia dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y entonces se justifican con eso, entonces continúan pecando. Entonces nosotros no podemos caer en eso, porque noten lo que dice en el Salmo capítulo 5, versículos 4 y 6. Eso no está allí, pero yo quiero compartirlo con ustedes porque me llama mucho la atención esa frase. Y nosotros no podemos acomodarnos a esa frase que la dijo un hombre, y ni siquiera está en la Biblia esa frase, sino miren lo que dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no entrarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, pregunto yo, ¿será que está bien lo que dice esa frase? Miren, el Señor no va a arrojar al infierno, por decir, el robo. El Señor va a arrojar al infierno al que roba. El Señor no va a arrojar al infierno la mentira. El Señor va a arrojar al infierno al mentiroso. Y entonces muchas veces acomodamos la palabra. El Señor no va a arrojar al infierno la fornicación. El Señor va a arrojar al infierno al fornicario. Por eso es necesario que cumplamos lo que está establecido en la palabra del Señor. Amén. Y tal vez, iglesia que estás en esta mañana, usted dirá, qué fuertes esas palabras. Pero a Jesús también en cierta oportunidad le dijeron, maestro, duras son estas palabras. Y el Señor le dijo, bueno, ustedes también quieren irse. Y no, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces solamente Él tiene palabra de vida eterna. Y es necesario también la corrección para nosotros. Amén. Noten ustedes que en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice, miren, con respecto a esa frase que yo les acabo de decir, les acabo de mencionar, que Dios aborrece al pecado pero ama al pecador. Dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y eso no está en la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Amén. Para que en todo sea Dios glorificado. La gloria tiene que ser para Dios, no para el hombre. Amén. Por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La gloria tiene que ser todo el tiempo para nuestro Dios. Amén. Esto no significa que nuestro Dios sea cruel. No, Señor. Tal vez usted dirá, pero es que Dios es muy cruel. No, Dios es un Dios justo, es un juez muy justo, ¿sí? Y un día, como les dije hace un momento, nos vamos a presentar delante de ese gran juez y vamos a rendir cuenta por todo lo que hemos hecho. Por lo tanto, Dios abomina al pecado, al pecador también, al pecador, sí, Señor, al pecador. Diga conmigo, Dios abomina al pecador. Ajá, entonces es necesario que corrijamos. Si hay algo en que le estemos fallando a nuestro Dios, bueno, Señor, vamos a corregir por aquí porque esto no te agrada a ti. Amén. Dios, como les dije hace un momento, Él es un Dios de amor. Bueno, y el deseo de Dios es que seamos santos. Amén. ¿Cuántos santos hay en esta mañana? Miren, dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 1 verso 16. Dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Entonces nosotros debemos consagrar nuestra vida a nuestro Dios en santidad. Porque sin santidad y amor nadie le verá. Es necesario que nos consagremos. Y seguir pecando ya no tiene que ser una opción de vida. No, Señor, ya usted que ha sido lavado y los amigos que están en esta mañana, es necesario que usted reciba esta palabra. Debemos venir a Cristo para ser lavados, limpiados y que el Señor coloque un traje nuevo. Una nueva vestidura, amén. En nuestras acciones, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de expresarnos, en nuestro trato con los demás, en la vida, con su familia, en el matrimonio, los que están casados, los que no se han casado, pues en su relación con sus padres. Pero el Señor quiere colocarnos un traje nuevo. Ya el pecado ya no es una opción, hay que desecharlo en el nombre de Jesús, amén.
Y en 1 Juan, capítulo 3, versículo 9 al 10 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Amén. ¿Cuántos han nacido de Dios? Dice acá, no practica el pecado. Miren, es necesario que identifiquemos esto, porque usted reconoce que pecó y se arrepintió, está bien, pero si usted vuelve a caer en lo mismo, eso ya es practicar el pecado, es porque le gusta. Si usted vuelve otra vez a lo mismo, es porque le gusta. Sí, Señor. Y es necesario que usted renuncie a eso en el nombre de Jesús, porque eso no le agrada al Señor. Yo no sé, yo en realidad no estoy aquí en este momento como un juez, estoy solamente obedeciendo a lo que el Señor me ha entregado. Amén. Dice acá, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. La simiente del Señor, diga conmigo, no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, Padre Santo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Padre, gloria a Dios. Bendita sea la palabra del Señor, qué poderosa palabra. Entonces es necesario, amados hermanos, que amemos, que nos amemos unos a otros, ¿sí? Y que reconozcamos cómo andamos caminando, si andamos en luz o estamos allí como que medio tambaleando. Es necesario pues que nosotros examinemos nuestro caminar. Y los hijos reciben corrección del Padre. Sí, Señor, los hijos. ¿Cuántos hijos tenemos acá? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando su hijo hace algo indebido, usted lo corrige, ¿cierto? Así es nuestro Dios. Nuestro Dios nos corrige porque nos ama. Pero si se os deja sin disciplina, de cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Aquí hay hijos, aquí no hay bastardos. Amén. Como usted es un hijo, acepte la corrección en el nombre de Jesús. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Padre Santo, obedezcamos mejor a nuestro Dios, amén. Es necesario que obedezcamos al Padre. Y dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria a su nombre. Mientras que usted aplaude, yo tomo agua. Ciertamente, amados, nosotros necesitamos la corrección y muchas veces cuando se nos corrige no nos agrada mucho. Pero permítanme decirle que la corrección es necesaria, porque nos hace reflexionar y meditamos, y en medio de esa reflexión usted probablemente llora, en medio de esa corrección usted probablemente llora y se pregunta muchísimas cosas, pero después produce gozo porque usted dice era necesaria. Sinceramente necesitaba esta corrección. El objetivo principal de todo cristiano debería ser, diga conmigo, ese es el objetivo principal de cada uno de nosotros. No perdamos ese enfoque, amados. Si tenemos ese objetivo claro, vamos a tener una vida espiritual, un crecimiento espiritual, como está esa palabra para cada uno de nosotros como iglesia, un crecimiento espiritual sin límites. ¿Y qué te impide seguir a Jesús con libertad? Si el sufrimiento no es para siempre, el que ama a Jesús será restaurado. Y en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10, miren, ¿cuántos aman a Jesús? Los amigos que están en esta mañana reciban esta palabra. ¿Qué te impide seguir a Jesús? Aquellos que han venido continuamente y no han aceptado esa palabra de restauración, recíbala en esta mañana. No te puede impedir nada seguir a Jesús.
La disciplina o la corrección es muy necesaria. En 1 de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Entonces, no debe haber nada que te impida seguir a Jesucristo. Y lo que en realidad nos debe motivar es lo que Dios ha preparado para todo aquel que le ama y le obedece. Esa debe ser la principal fuente de motivación. ¿Y sabes lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros? Lo vamos a leer aquí y ya con esta frase, con este texto bíblico finalizamos, porque miren, y recíbanla, porque esta debe ser la verdadera motivación para cada uno de nosotros. Amén. El pecado, como les dije hace un momento, ya no es una opción. Vamos ahora a la verdadera motivación. Esto sí tiene que motivarte a ti. No solamente venir a la iglesia y recibir un abrazo, que si es necesario, o recibir, sí, hijo, está bien, levántese. No, usted deje el pecado, no peque más, levántese en el nombre de Jesús. Aquí estamos todos nosotros para tenderte la mano. De hecho, en la palabra de nuestro Dios, en el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 4, específicamente por allí, dice: levántate, porque esa es tu obligación. Pon manos a la obra y nosotros estaremos contigo. Amén. Entonces, iglesia, levántate en esta mañana. Pon manos a la obra. Amén, en el nombre de Jesús. Esa es tu obligación. Nosotros vamos a estar contigo, pero es necesario que tú te levantes, que pongas manos a la obra y que digas: bueno, ya yo no peco más. Pastores, aquí están mis manos dispuestos a servir al Señor. Aquí está mi vida. ¿En qué soy útil, pastor? ¿En qué soy útil? Pregúntele al líder. Y ya basta de estar pecando, o ya basta de estar separado del Señor. No podemos seguir separados del Señor. Este es el tiempo de tu restauración en el nombre de Jesús. Y lo que te tiene que motivar en realidad son estas palabras. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 8. Recíbanla en el nombre del Señor en su corazón. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Gloria a Dios. Amén. Pero miren lo más impresionante. Aquí sí está la verdadera motivación. Aquí sí está. Dice: el que venciere. Diga conmigo: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Gloria a Dios. Pero los cobardes, dice el Señor, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Padre Santo, esto sí nos tiene que llamar a reflexión a cada uno de nosotros, amados hermanos. No podemos, como iglesia del Señor, seguir permitiendo tales prácticas en nuestras vidas o dentro de la iglesia. El Señor quiere una iglesia santa.
El Señor quiere una iglesia consagrada, una iglesia que esté preparada para su pronto regreso. Y Cristo, el Señor ya viene pronto. Y por eso es necesario que nosotros seamos esa luz allá afuera. Y la luz no se puede esconder. La luz tiene que alumbrar a todos los que están alrededor. Amén. Y usted es luz. Esa luz no puede estar por allá opaca. Esa luz no puede estar por allá como un pedacito de leña que ya está a punto de apagarse. No, usted tiene que andar en el fuego del Espíritu. Amén. Tiene que andar ardiendo continuamente porque usted tiene una palabra en su corazón. Y tenemos ya, el tiempo se acorta. Ya Cristo viene y es necesario que nosotros como iglesia entendamos esto.